La cena del Señor que celebramos ayer culmina hoy en la pasión de Cristo, en el sacrificio de la cruz. La cruz es signo de muerte, de sufrimiento, pero también es anticipo de luz, de resurrección. Cristo ha muerto. Su vida ha sido un aparente fracaso y una victoria total. Para nuestro vivir y nuestro morir es decisivo que entendamos hoy la pasión y muerte de Jesucristo. El Viernes Santo fue y es necesario, pues el triunfo de la cruz es el anuncio de la resurrección. La celebración que nos regala la Iglesia para el día de hoy está dividida en 4 partes. Primero, la liturgia de la palabra. Segundo, la oración universal. Adoración a la cruz. Y por último, la distribución de la Sagrada Eucaristía reservada en la Eucaristía de ayer, Jueves Santo. Comencemos nuestra celebración en silencio. Los sacerdotes frente al altar se postrarán rostro en tierra, en profunda oración. En ese momento, en nuestras casas, nos arrodillaremos orando ante Jesús crucificado desde lo más profundo de nuestro corazón. Oremos. Oh Dios, que por la pasión de Cristo, tu Hijo, Señor nuestro, nos libraste de la muerte, herencia del primer pecado que alcanza a toda la humanidad, concédenos asemejarnos a Él y haz que así como naturalmente llevamos en nosotros la imagen del hombre terreno, por la gracia de la santificación, llevemos también la imagen del hombre celestial, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El profeta Isaías describe la pasión salvadora y gloriosa del siervo del Señor. Sobre él cayeron los pecados de todos los seres humanos. El relato de la pasión según San Juan, que es una continuación de la última cena y el discurso de despedida, pone de relieve un tema predominante, el de la hora de Jesús. Recordemos que en esta lectura de la pasión no debemos designarnos. Lectura del libro de Isaías. Mire, mi siervo tendrá éxito, subirá y crecerá mucho. Como muchos se espantaron de él, porque desfigurado no parecía hombre, ni tenía aspecto humano. Así asombrará a muchos pueblos. Ante él, los reyes cerrarán la boca, al ver algo inenarrable y comprender algo inaudito. ¿Quién creyó nuestro anuncio? ¿A quién se reveló el brazo del Señor? Creció en su presencia como brote,
como raíz en tierra árida, sin figura, sin belleza. Lo vimos sin aspecto atrayente, despreciado y evitado de los hombres como un hombre de dolores, acostumbrado a sufrimientos, ante el cual se ocultaban los rostros, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo estimamos leproso, herido de Dios y humillado. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Nuestro castigo saludable cayó sobre Él. Sus cicatrices nos curaron. Todos errábamos como ovejas, cada uno siguiendo su camino. Y el Señor cargó sobre Él todos nuestros crímenes. Maltratado, voluntariamente se humillaba y no abría la boca, como cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador. Enmudecía y no abría la boca. Sin defensa, sin justicia se lo llevaron. ¿Quién se preocupará de su estirpe? Lo arrancaron de la tierra de los vivos, por los pecados de mi pueblo lo hirieron. Le dieron sepultura con los malvados y una tumba con los malhechores. Aunque no había cometido crímenes ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento y entregar su vida como expiación. Verá su descendencia, prolongará sus años. Lo que el Señor quiere prosperará por su mano. Por los trabajos de su alma verá la luz. El justo se saciará de conocimiento. Mi siervo justificará a muchos, porque cargó con los crímenes de ellos. Le daré una multitud como parte, y tendrá como despojo una muchedumbre, porque expuso su vida a la muerte, y fue contado entre los pecadores. Él tomó el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. A ti, Señor, me acojo. No quede yo nunca defraudado. Tú, que eres justo, ponme a salvo. A tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Soy la burla de todos mis enemigos, la irrisión de mis vecinos, el espanto de mis conocidos. Me ven por la calle y escapan de mí. Me han olvidado como a un muerto, me han desechado como a un cachorro inútil. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Pero yo confío en ti, Señor. Te digo, tú eres mi Dios. En tus manos están mis azares. Líbrame de mis enemigos que me persiguen. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. Sean fuertes y valientes de corazón los que esperan en el Señor. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, ya que tenemos un sumo sacerdote grande que ha atravesado el cielo, Jesús, Hijo de Dios, mantengamos firme la confesión de fe. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido probado en todo como nosotros, menos en el pecado. Por eso, comparezcamos confiados ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia y encontrar gracia para el auxilio oportuno. Cristo, en efecto, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte.
siendo escuchado por su piedad filial, y aun siendo hijo, aprendió, sufriendo, a obedecer. Y llevando a la consumación, se convirtió para todos a los que lo obedecen en autor de salvación eterna. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo salió Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí en él y sus discípulos. Judas, el que lo iba a entregar, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Judas, entonces, tomando un cohete y unos guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, entró allá con faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo que venía sobre él, se adelantó y le dijo: ¿A quién buscan? Le contestaron. A Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús: Yo soy. Estaba también con ellos Judas, el que lo iba a entregar. Al decirles: Yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Les preguntó otra vez. ¿A quién buscan? Ellos dijeron: A Jesús el Nazareno. Jesús contestó: Les he dicho que yo soy. Si me buscan a mí, dejen marchar a estos. Y así se cumplió lo que había dicho: no he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una navaja, una espada, la sacó e hirió al criado del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: Mete la espada en la vaina. El cáliz que me ha dado mi Padre, ¿lo voy a beber? La corte, el tribuno y los guardias de los judíos prendieron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero a Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote de aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedó fuera a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La criada portera dijo entonces a Pedro: ¿No eres tú también de los discípulos de ese hombre? Él dijo: No lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero, porque hacía frío y se calentaba. También Pedro estaba con ellos de pie calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó: Yo he hablado abiertamente al mundo. Yo he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que me han oído de qué les he hablado. Ellos saben lo que yo he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias que estaba allí le dio una bofetada a Jesús diciendo: ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús respondió: Si he faltado al hablar, muestra en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie, calentándose, y le dijeron: ¿No eres tú también de sus discípulos? Él lo negó diciendo: No lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le cortó la oreja, le dijo: ¿No te he visto yo en el huerto con él? Pedro volvió a negar y enseguida cantó un gallo.
Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era el amanecer, y ellos no entraron en el pretorio para no incurrir en imprudencia y poder así comer la Pascua. Salió Pilato afuera, a donde estaban ellos, y dijo: ¿Qué acusación presentan contra este hombre? Le contestaron: Si este no fuera un malhechor, no te lo entregaríamos. Pilato les dijo: Llévenselo ustedes y júzguelo según su ley. Los judíos le dijeron, No estamos autorizados para dar muerte a nadie. y así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de que muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿Dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? Pilato replicó: ¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: Entonces, tú eres rey. Jesús le contestó: Tú lo dices, soy rey, y para eso he nacido, para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le dijo: ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: Yo no encuentro en él ninguna culpa. Es costumbre entre ustedes que por Pascua ponga uno en libertad. ¿Quiere que le suelte al rey de los judíos? Volvieron a gritar. A ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Y los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le echaron por encima un manto color púrpura. Y acercándose a él le decían: Salve, rey de los judíos. Y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez y les dijo: Miren, se lo saco para que sepan que no encuentro en él ninguna culpa. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo: He aquí el hombre. Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y los guardias gritaron. Crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo: Llévenselo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron: Nosotros tenemos una ley y según esa ley tiene que morir, porque se ha hecho hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más. Entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta. Y Pilato le dijo: A mí no me hablas. ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó: No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te la no te la hubieran dado de lo alto. Por eso el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde este momento, Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: Si sueltas a ese, no eres amigo del César. Todo el que se hace rey está contra el César. Pilato entonces, al oír estas palabras, sacó a Jesús y se sentó en el tribunal, en el sitio que llamaban el Enlosado, en hebreo Gabatá. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía. Y dijo Pilato a Jesús: He aquí a su rey. Ellos gritaron. Fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo: ¿A su rey voy a crucificar? Contestaron los sumos sacerdotes. No tenemos más rey que al César. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomando a Jesús y cargando él mismo con la cruz, salió al sitio llamado de la Calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos,
uno a cada lado, y en medio Jesús. Y Pilato escribió un letrero y lo puso encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaba cerca del lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato: No escribas el Rey de los judíos, sino: Este ha dicho, soy el Rey de los judíos. Pilato le contestó: Lo escrito, escrito está. Los soldados, cuando crucificaron a Jesús, cogieron su ropa, haciendo 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba abajo, y se dijeron: No la rasguemos, sino echemos la suerte, a ver a quién le toca. Así se cumplió la escritura. Se repartieron mis ropas y echaron a suerte mi túnica. Esto hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María, la de Cleofás, y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y junto a ella al discípulo al que amaba, dijo a su madre: Madre, ahí tienes a tu hijo, Luego dijo al discípulo. ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió como algo propio. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, para que se cumpliera la escritura, dijo: Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre, y sujetando una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo, se la acercaron a la boca. Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo, Está cumplido. e inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Todos los que puedan en un momento. Pueden levantarse. Los judíos entonces, como era el día de la preparación, para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día grande, pidieron a Pilato que le quedaran las piernas y que los quitaran. Fueron los soldados, le quedaron las piernas al primero y luego al otro que había crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados con la lanza le traspasó el costado, y al punto salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio, su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto ocurrió para que se cumpliera la escritura, no le quebraron un hueso. Y en otro lugar la escritura dice, mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque oculto por medio de los judíos, pidió a Pilato que le dejara llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó al cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de masturia, de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en los lienzos con los aromas, según se acostumbraba a enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos celebrando la pasión del Señor, la pasión de Cristo. Y toda esta semana para nosotros, para la iglesia, no solamente los ministros, sino también para el pueblo de Dios, ha sido una novedad. En la historia de la iglesia no habíamos tenido que celebrar nunca la Semana Santa como lo estamos haciendo ahora, pero ha sido también una bendición porque de pronto de una manera más reposada, una manera más tranquila en el ambiente de nuestras casas, hemos podido vivir cada momento a través de las redes sociales y descubrimos en la palabra de Dios cómo en la primera lectura
de Isaías se nos empieza a manifestar desde la antigüedad cómo va a ser ese siervo de Dios, ese siervo sufriente, todo lo que él va a tener que padecer. Y de pronto para el pueblo de Israel en ese momento no era comprensible lo que manifestaba Isaías y lo que manifestaban muchos de los profetas, y por eso a veces los perseguían, los señalaban, porque no era agradable lo que ellos anunciaban, pero ellos hablaban palabra de Dios y anunciaban entonces cómo iba a ser ese liberador del mundo, ese enviado de Dios que venía a darnos vida, a liberarnos del pecado y de la muerte. Y al vivir este triduo pascual que comenzamos a vivir ayer, vamos descubriendo en cada momento todos esos acontecimientos, todos esos momentos de la pasión de Cristo. Esta mañana en el Via Crucis que hacíamos, un Via Crucis adaptado a la familia, después muchas personas escribían diciendo del sentimiento que tuvieron al mirar y al participar de este Via Crucis. Y qué bueno que nosotros podamos cada día sentir mucho más cercano esta pasión del Señor, para que así valoremos más esa entrega que el Señor hizo un día en la cruz, y para que podamos entonces valorar a nuestra iglesia, valorar los sacramentos. Descubrimos cómo San Juan nos relata con lujo de detalles cada una de las cosas que vivió que es nuestro sumo sacerdote, el que ha sido capaz de entregar su vida, entregar hasta la última gota de sangre por nosotros, por nuestra salvación. Y hemos escuchado entonces el relato de la pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan, y allí podemos descubrir cómo desde la entrega de Judas hasta la crucifixión, y esos personajes que estuvieron firmes al pie de la cruz, y al mirarlos a ellos, al mirar a María, al mirar a Juan, tendríamos que preguntarnos nosotros qué tan fieles somos nosotros en el seguimiento del Señor, qué tanto honramos nosotros al Señor. Ahora, por ejemplo, en este momento en que llevamos unos días de estar en la casa, de no poder salir, ¿cuántos se desesperan, se angustian? ¿Por qué no mirar al crucificado y pensar en todo lo que Él sufrió por nosotros y ofrecerle de pronto ese sacrificio de no poder salir, de estar en la casa, de tener de pronto que soportarse? Porque muchos dicen eso, tenemos que soportarnos, pero veíamos esta mañana en el Via Crucis que la vida de familia requiere eso, el saber llevar las cargas, saber entender al otro, entender las dificultades del otro. Qué bueno que este tiempo que estamos viviendo de esta manera nos sirva para hacernos uno con Cristo en el dolor de la cruz, y que podamos ofrecerle al Señor como sacrificio, no quejarnos tanto, sino que cada quejarnos, esa angustia por estar encerrados, ese desespero por querer salir, miremos la cruz y le digamos: Señor, te ofrezco vivir este tiempo con paciencia, porque sé que por tu amor vamos a salir de todo esto, así como tú saliste de la cruz, como tú resucitaste, nosotros también vamos a salir victoriosos de este momento que vivimos. Pidámosle al Señor crucificado y resucitado que nos ayude en el momento de nuestra vida. Esta mañana hablábamos de los momentos de sufrimiento, de los momentos de gozo, de los momentos de pérdida de un ser querido, y en cada uno de esos momentos se nos alentaba a mirar al Maestro, a mirar al Señor, y así poder seguir adelante. Y ahora podemos ver como con mucho más sentimiento todo lo que el Señor vivió. A veces cuando estamos reunidos en multitud en el templo, no valoramos el templo y nos distraemos y estamos pendientes del celular, estamos pendientes de quién se mueve, de quién hace lo que no debe hacer. Y ahora, estando reunidos en familia, podemos de pronto entender mejor toda la entrega, toda la disposición del Señor por nosotros. Ofrezcámosle cada situación de las que vivimos a lo largo de nuestra vida, para que cada día nos hagamos más merecedores del reino de los cielos. Amén.
Hoy, ante Jesús, que da la vida por la humanidad entera, nuestra oración debe ser más extensa. Por eso, recibe el nombre de universal, para que todo llegue a la vida que nace de la cruz. Unámonos, pues, ahora en oración, para que el fruto de la salvación alcanzada por Cristo en la cruz llegue a nosotros. Por la Santa Iglesia. Oremos, queridos hermanos, por la Iglesia Santa de Dios, para que Dios nuestro Señor se digne concederle la paz, la unidad y su protección en toda la tierra, y para que nos conceda una vida pacífica y serena, para glorificarlo como Dios Padre omnipotente. Dios todopoderoso y eterno, que en Cristo revelaste tu gloria a todas las naciones, conserva la obra de tu amor, para que tu iglesia, extendida por el universo, persevere con fe inquebrantable en la confesión de su nombre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Los que puedan se colocan un momento de rodillas. Pueden levantarse. Por el Papa. Oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que Dios nuestro Señor, quien lo eligió en el orden del episcopado para regir al pueblo santo de Dios, lo preserve de todo mal para el bien de su santa Iglesia. Dios todopoderoso y eterno, que en tu sabiduría todo lo diriges, atiende bondadoso nuestra súplica y protege con tu amor a nuestro Papa, para que el pueblo cristiano que tú gobiernas bajo el cayado de este pastor crezca en méritos y progrese en la fe, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden ponerse de rodillas un momento. Pueden levantarse. Por todos los ministros y por el pueblo de Dios. Oremos también por nuestro arzobispo Monseñor Jorge Enrique Jiménez Carvajal, por todos los obispos, presbíteros y diáconos de la Iglesia, y por todos los fieles del pueblo santo. Dios todopoderoso y eterno, cuyo Espíritu santifica y gobierna todo el cuerpo de la Iglesia, escucha las súplicas que te dirigimos por tus ministros, y haz que con el don de tu gracia te sirvamos en todas las cosas con fidelidad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Los que puedan se colocan un momento de rodillas. Pueden levantarse. Por los catecúmenos. Oremos también por los catecúmenos, para que Dios nuestro Señor escuche sus oraciones, les abra de par en par las puertas de la misericordia, y perdonados todos sus pecados por el bautismo, queden incorporados a Cristo Jesús nuestro Señor. Dios todopoderoso y eterno, que fecunda siempre a tu iglesia con nuevos hijos, aumenta la fe y la sabiduría en los catecúmenos, para que al renacer en la fuente bautismal, los cuentes entre tus hijos adoptivos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Se ponen un momento de rodillas. Pueden levantarse. Por la unidad de los cristianos. Oramos también por todos los hermanos que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor se digne congregar y custodiar en la única iglesia a quienes viven de acuerdo con la verdad. Dios todopoderoso y eterno, que congregas a los dispersos y conservas a los que congregaste, mira con bondad la grey de tu Hijo,
para que a los consagrados por un solo bautismo los conserve unidos la integridad de la fe y los una el vínculo de la caridad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Se colocan un momento de rodillas. Pueden levantarse. Por los judíos, oremos también por los judíos, que fueron los primeros a quienes habló Dios nuestro Señor, para que Él les conceda crecer en el amor de su nombre y en la fidelidad a su alianza. Dios Todopoderoso y Eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y a su descendencia, escucha con piedad las súplicas de tu iglesia, para que el pueblo de la antigua alianza logre alcanzar la plenitud de la redención, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Se colocan un momento de rodillas. Pueden levantarse. Por los que no creen en Cristo, oremos por los que no creen en Cristo, para que también ellos, iluminados por el Espíritu Santo, puedan entrar en el camino de la salvación. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo que caminando en tu presencia con sinceridad de corazón encuentren la verdad, y haz que nosotros, por el continuo crecimiento en el amor y por el deseo de conocer más plenamente el misterio de tu vida, seamos más perfectos testigos de tu caridad en el mundo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Se colocan un momento de rodillas. Pueden levantarse. Por los que no creen en Dios, oremos también por los que no conocen a Dios, para que viviendo rectamente según su conciencia, merezcan encontrarlo. Dios Todopoderoso y Eterno, que creaste a todos los hombres para que deseándote te busquen y para que al encontrarte descansen en ti, concédenos que en medio de las dificultades de este mundo, al ver los signos de tu amor y el testimonio de las buenas obras de los creyentes, todos los hombres se alegren al confesarte como único Dios verdadero y Padre de todos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Se colocan un momento de rodillas. Pueden levantarse. Por los gobernantes de las naciones, oremos también por todos los gobernantes de las naciones, para que de acuerdo con sus designios, Dios nuestro Señor los dirija en sus pensamientos y en sus decisiones, hacia una auténtica paz y libertad para todos. Dios Todopoderoso y Eterno, en cuyas manos están los corazones de los hombres y el derecho de los pueblos, mira con bondad a nuestros gobernantes para que promuevan en toda la tierra con tu ayuda la prosperidad de los pueblos, la libertad religiosa y una paz duradera, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Se ponen de rodillas un momento. Pueden levantarse. Por los que sufren, oremos, queridos hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, para que en todo el mundo aleje de los errores, haga desaparecer las enfermedades, especialmente la pandemia, y erradique el hambre. Redima a los encarcelados, rompa las cadenas, proteja a los viajeros, conceda pronto regreso a los inmigrantes y peregrinos, dé salud a los enfermos y conceda la salvación a los moribundos. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los afligidos y fortaleza de los que sufren, escucha las súplicas de los que te invocan en cualquier tribulación, para que todos experimenten en sus necesidades la alegría de tu misericordia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Pueden arrodillarse un momento. Pueden ponerse de pie. Seguimos a la segunda parte de la celebración, que es la adoración de la cruz. Para los cristianos, la cruz es el instrumento elegido por Cristo para nuestra salvación. Es el signo del amigo que entrega su vida por aquel que ama. Desde la cruz, Cristo es proclamado Redentor y Salvador. Recibamos la cruz de Jesucristo. En Él está nuestra salvación, nuestra vida y nuestra resurrección. Dispongámonos a adorar a nuestro Salvador. Él ha muerto para darnos vida y vida en abundancia. Con mucho silencio y respeto adoremos la cruz que tengamos en nuestras casas. Este es el árbol de la cruz, donde murió Jesús. Venid, adorémosle. Este es el árbol de la cruz, donde murió Jesús. Venid, adorémosle. Este es el árbol de la cruz, donde murió Jesús. Venid, adorémosle. En este momento se prepara el altar para continuar con la plegaria eucarística. Hoy en la celebración no realizaremos el signo de la paz. Esta queda reservada para la solemne vigilia pascual, pero sí todos juntos rezaremos la oración que Cristo nos enseñó, el Padre Nuestro. A continuación, los sacerdotes comulgarán el cuerpo de Cristo que fue reservado ayer en el monumento. Permanezcamos en profundo silencio y unidos a toda la iglesia, realicemos nuestra comunión espiritual. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, la comunión de tu cuerpo no sea para mí motivo de juicio y condenación, sino que por tu piedad me aproveche para defensa de alma y cuerpo y como remedio saludable. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy Digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo. Amén. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Terminada la comunión, el Santísimo será trasladado a un lugar reservado. El altar quedará desvestido en señal de duelo, y el sacerdote, después de la oración y sin dar la bendición final, se retirará en silencio. Tengamos un recuerdo especial por todas aquellas personas que durante esta situación mundial están muriendo en la más absoluta soledad. Acordémonos de ellas y a sus familiares. El Señor ha muerto. Dejemos que el silencio acompañe estos momentos de oración. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos restauraste por la bienaventurada muerte y resurrección de tu Cristo, conserva en nosotros la obra de tu misericordia, para que vivamos siempre en tu servicio, por la participación de este misterio, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, te rogamos descienda una copiosa bendición sobre tu pueblo, que ha celebrado la muerte de tu Hijo en la esperanza de su resurrección. Venga sobre él tu perdón, concédele tu consuelo, auméntale la fe y reafírmalo en la eterna redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Recordemos, a las 5 de la tarde nos vamos a encontrar para el sermón de las 7 palabras. Vamos a encontrar 7 testimonios muy edificantes que nos ayuda a cada uno de nosotros, pero también
al final de las 7 palabras vamos a poder orar delante del Santo Sepulcro, desde la casa. Es algo muy bonito que podemos nosotros también en este Viernes Santo poder celebrar y poder orar. Saber que el Señor ha entregado la vida por nosotros, pero Él resucita mañana en la noche para regalarnos la alegría y la verdadera felicidad. Nos vemos dentro de 1 hora con la ayuda de Dios.